El Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la Fiscalía General de la Nación resolvió el viernes pasado que de ahora en adelante los fiscales deben priorizar en su trabajo los casos de microtráfico de drogas y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Además, para el caso del abigeato, se dispuso que pase a ser un delito de interés público para la persecución penal. Y eso implica que las personas que incurran en ese delito serán necesariamente imputadas con prisión. A favor de estas resoluciones votaron los dos representantes del Ministerio del Interior, que fueron el subsecretario Guillermo Maciel y el director general de Secretaría Luis Calabria. También el fiscal de Corte Jorge Díaz. En contra votó el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, que solo compartía la priorización de los delitos de violencia sexual contra menores, pero no la misma medida para el microtráfico y menos la persecución penal obligatoria del abigeato. En declaraciones a La Diaria, el fiscal Rosa fue muy crítico. Dijo, esto marca una restricción total de la independencia técnica, lo vemos como un absurdo que se da contra los propios principios que plantean que hay que tratar de reservar el sistema carcelario para las conductas más trascendentes. Vamos a profundizar en este tema, entre otras cosas. Seguramente muchos vamos a estar, pensando por primera vez en esto de las instrucciones generales. Estamos en diálogo con el fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Jorge Díaz. Doctor Díaz, buen día. Gracias por participar esta mañana en Perspectiva. Buenos días, Emiliano, y buenos días a toda la audiencia. El Consejo Honorario de Instrucciones Generales está previsto en la Ley 19.483 del año 2017, la Ley Orgánica de la Fiscalía, ¿no? Dice que está integrado por dos representantes del Poder Ejecutivo, el fiscal de Corte, un representante de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y uno de los dos fiscales letrados de Montevideo con mayor antigüedad. Este debe ser designado por el Poder Ejecutivo. Este último hoy en día no ha sido nombrado. ¿Por qué? Bueno, no lo sé. En primer lugar, es verdad que el Consejo de Instrucciones Generales fue creado por la Ley 19.483, que es la ley, una de las dos leyes orgánicas de la Fiscalía General de la Nación, con la finalidad de dictar instrucciones generales de cara al sistema acusatorio. Después, si quiere, podemos profundizar un poco más en qué es una instrucción general. Y tenía hasta el año pasado una integración distinta a esta. Hasta el año pasado la integración estaba integrado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la Asociación de Fiscales, un representante de la sociedad civil, designado por el fiscal de Corte, un representante que era el año pasado, hasta el año pasado estaba participando en representación de la sociedad civil, el Colegio de Abogados del Uruguay, y un representante de la Facultad de Derecho. Con la ley de presupuesto que se aprobó el año pasado, se modificó la integración de este consejo y pasó a tener la integración que usted acaba de relatar, es decir, dos representantes del Poder Ejecutivo, un representante de la Asociación de Fiscales, uno de los dos fiscales más antiguos de Montevideo designado por el Poder Ejecutivo y el fiscal de Corte. La razón por la cual el Poder Ejecutivo no ha procedido a esta designación la desconozco. Nosotros no estuvimos de acuerdo en el debate parlamentario en que el Consejo tuviera esta integración. Eso iba a preguntarle, ¿no? ¿Cuál es la justificación o cuál fue la justificación de esa modificación? Habría que preguntárselo a quienes lo propusieron y lo votaron. Nosotros no estamos de acuerdo con la integración por mecanismo de la antigüedad. Nos parece un criterio absolutamente decimonónico. Así lo dijimos en el debate parlamentario. Creíamos que la integración más adecuada era con dos representantes de la Asociación de Fiscales, dos del Poder Ejecutivo y el fiscal de Corte. Lamentablemente primó en el debate parlamentario este criterio y bueno, veremos a ver, pero desconocemos a qué obedece. Creemos que es un criterio decimonónico que bueno, hemos sostenido desde siempre que la antigüedad lo único que dice es que estamos más viejos nada más. De todos modos, hay otros elementos en ese cambio que se introdujo con la ley de presupuesto, ¿no? Aumenta la presencia del Poder Ejecutivo, por ejemplo, desaparece esa representación de la sociedad civil. Uh-huh. Sí, eso. A ver, esos son criterios de naturaleza política que el legislador tiene en cuenta y adopta según su real saber y entender. Uh-huh. En la legislatura pasada se había entendido que la integración adecuada era la anterior
luego de un funcionamiento de 4 años se hace una revalorización del funcionamiento del Consejo y se entiende que el Poder Ejecutivo debe tener más peso. Lo que de alguna manera tiene cierta razonabilidad en la medida que este Consejo tiene como función dictar instrucciones generales, que son herramientas de política criminal y de política de persecución criminal, en el que parece razonable que el Poder Ejecutivo tenga un peso, no digo determinante, pero un peso importante, porque es al Poder Ejecutivo, a quien le corresponde en última instancia, al gobierno de turno, marcar cuáles son las grandes líneas de política criminal y de política de persecución criminal. A ver, veamos un poco más en detalle eso. ¿Qué son las instrucciones generales de Fiscalía? Bueno, brevemente, en el Uruguay ha existido una confusión histórica de creer que fiscales y jueces somos una especie de funcionarios muy parecidos y que estamos regulados de la misma manera, cuando en realidad tenemos funciones totalmente distintas. Y eso ha quedado claramente plasmado cuando se pasa al sistema acusatorio, donde queda claro que el fiscal es un funcionario del Estado que tiene como función la investigación y la persecución criminal, y el juez es un funcionario del Estado que tiene como función ejercer la función jurisdiccional, es decir, resolver un conflicto entre dos partes aplicando una norma legal, es decir, una norma general y abstracta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fiscal es un funcionario que investiga y persigue a una persona, la acusa, la defensa de esa persona se defenderá o lo defenderá y el juez resuelve el conflicto. Entonces somos funcionarios que tenemos funciones distintas, que tenemos estatutos distintos y que tenemos criterios de actuación completamente distintos. Así como es imposible que se le pueda dar una instrucción a un juez, porque el juez es independiente e imparcial, y no puede recibir instrucciones de ningún tipo, salvo las que surgen de la ley, el fiscal es un funcionario que tiene funciones concretas de investigación y de persecución criminal y puede recibir instrucciones. Es decir, la independencia técnica de un juez hace al Estado de Derecho. Es decir, un país que no tenga jueces independientes en función de la función que ejercen, no sería una democracia, no sería un Estado de Derecho. La independencia de los fiscales es, en definitiva, una decisión de naturaleza política. Y por eso hay democracias en el mundo donde los fiscales tienen independencia técnica y hay democracias en el mundo, democracias plenas, donde los fiscales no tienen independencia técnica. Y esto va mucho más allá de la discusión de sistema sajón o sistema romano-germánico. Lo digo porque por ahí no va a faltar alguien que dice, bueno, sí, pero esto es porque el código Yankee y todas esas sarta de disparates que se dicen. En definitiva, en el Reino de España, de donde nosotros heredamos nuestra tradición jurídica, los fiscales no tienen independencia técnica. Y no solamente pueden recibir instrucciones generales, sino que además pueden recibir instrucciones particulares, es decir, para el caso concreto. Bien, y entonces... En Uruguay, ante esos sistemas, fiscal sin independencia, fiscal con independencia absoluta para aplicación de la ley, se optó por el camino del medio y se definió que la independencia técnica la tiene el fiscal en el caso concreto. Es decir, en el caso concreto nadie le puede decir al fiscal, usted persiga o deja de perseguir, acá hay delito o no hay delito. Ese es el alcance de su independencia técnica. Pero luego tiene que aplicar, además de la Constitución, además de la ley, además de los tratados internacionales, tiene que aplicar las instrucciones generales, que son mandatos que se le dan y que son caminos, órdenes a los fiscales que tienen que seguir. Sí. Que solamente pueden ser de naturaleza general, nunca pueden tener relación con un caso concreto, ni directa ni indirectamente, y que, bueno, en definitiva, marcan una política de investigación criminal. Marca una política de investigación criminal, dice usted. ¿Podrían verse también como una distorsión del Código Penal o como una calibración del Código Penal? O sea, por la vía de las instrucciones generales se dispone que un delito sea más importante que otro o que un delito debe sí o sí imputarse con prisión. O sea, dentro de los márgenes que están previstos en la ley, en este caso el Código Penal, se le dice al fiscal, usted vaya hasta este extremo o vaya por el otro. Bueno, no es una distorsión, es un bajado a tierra, es decir, es una norma de carácter general también, pero más concreta que la que establece la ley. Se achican los márgenes, digamos, una cosa así. Sí, sí.
No cabe la menor duda de eso, que se achican los márgenes, y esa es la intención. Ajá. El legislador quiso de que el Consejo de Instrucciones Generales dictara instrucciones generales, porque es una manera de lograr la unidad de acción. Si usted no tiene instrucciones generales, lo que va a terminar pasando es que va a tener tantas políticas criminales como fiscales haya en el país, o tantas políticas de investigación criminal como haya en el país. Entonces, con ese criterio, por ejemplo, el delito de abigeato, que ahora se acaba de incluir como delito de interés público en la persecución, puede ser que el fiscal de Artigas entienda que no es grave y no lo persiga, y que el fiscal de Rivera entienda que es gravísimo y lo persiga. Entonces, lo que se busca es unificar, es decir, la propia ley, la 19483, establece 3 principios. El principio de jerarquía, es decir, que el fiscal superior, en última instancia, regula o controla a los fiscales de inferior rango en todas las categorías. El principio de unidad de acción, es decir, la Fiscalía es un organismo del Estado que tiene una única una función concreta y debe actuar con unidad de acción, y el principio de independencia técnica, que preserva la independencia del fiscal en el caso concreto, de forma tal de que nadie le pueda decir al fiscal, mire, en este caso hay prueba o en este caso no hay prueba, o acusa a fulano o acusa a mengano. Esa es el reservorio, digamos, de la independencia técnica, en el cual al fiscal no se le puede dar ninguna instrucción o orden de ningún lado. Vamos entendiendo mejor, pero a ver, una pregunta más. ¿Cuánto obligan las instrucciones generales a los fiscales? Y bueno, un fiscal debe necesariamente preceptivamente cumplir la instrucción general, puesto que si no la cumple, es una falta administrativa, es una falta grave. Pero puede plantear objeciones. Exactamente. No en el documento oficial, las tiene que plantear en paralelo, ¿no? Si existiera, es una especie de objeción de conciencia, si existiera un fiscal que entendiera que el cumplimiento de esa instrucción, en definitiva, afecta su conciencia, puede plantear la objeción. Pero la cumple y deja salvada su discrepancia. Deja salvada su discrepancia, esa discrepancia es comunicada al Consejo de Instrucciones Generales para que el Consejo que dictó esa instrucción discuta la objeción y entienda y analice si la tiene que cambiar o no la tiene que cambiar. ¿También se puede excusar en un caso o en los casos que tengan que ver con esas instrucciones generales? Llegado el caso, si plantea la objeción, puede llegar a excusarse, sí. Puede llegar a excusarse como último recurso. De hecho, no ha habido excusaciones las instrucciones generales están funcionando desde el año 2017, ha existido una sola objeción, que hasta donde yo recuerdo de memoria, que además estuvo formalmente mal planteada, y por eso se desechó, y no han existido solicitudes de excusación, hasta donde yo recuerde. Mire que la memoria me puede jugar una mala pasada, pero no recuerdo una solicitud de excusación por este motivo. O sea, también en la práctica esto no ha generado en la aplicación práctica no ha generado ruidos. Está bien. En el debate, bueno, usted sabe que eso va y viene. También veía en la ley que incumplir las instrucciones generales es considerado una falta grave. ¿Y eso qué implica? ¿Qué consecuencias tiene? Y eso implica un sumario administrativo y la aplicación de una sanción que está prevista en la propia ley. La ley orgánica de la 19483 reguló por primera vez el mecanismo disciplinario de los fiscales, porque antes el viejo decreto ley del año 84 remitía al sistema disciplinario de los jueces. Bueno, ahora hay un sistema disciplinario en el ámbito de la Fiscalía establecido por ley, que establece claramente qué conductas son faltas leves, qué conductas son faltas graves y qué conductas son faltas gravísimas, y a su vez cuáles son las sanciones para cada una de estas faltas, que van desde la simple amonestación hasta la destitución, y cuáles son los criterios para graduar las faltas. Es decir, es un verdadero, si usted me permite, código disciplinario establecido por ley, que le da garantías a todos los funcionarios, ¿no? El presidente de la Asociación de Fiscales se quejaba este fin de semana de que los fiscales están en minoría en el Consejo Honorario. ¿Cómo observa usted ese detalle? Los fiscales siempre estuvimos en minoría en el Consejo, porque en el sistema anterior había 5 y la Asociación de Fiscales tenía 1. Hoy sigue habiendo 5 y la Asociación de Fiscales tiene 1. A ver, yo creo que esas son decisiones de naturaleza política. Yo entiendo que
que el legislador tiene todo el derecho del mundo de establecer cómo quiere que se integre este Consejo de Instrucciones Generales. Por una ley, dentro del marco de la Constitución, determina, según su real saber y entender, según las mayorías políticas que existan, de cómo va a estar integrado el Consejo. Hay ahí diferentes posiciones. Hay quienes sostienen que esto tiene que ser un órgano corporativo, es decir, que tiene que estar integrado solo por fiscales. Bueno, yo personalmente no soy partidario del corporativismo en ningún sentido. Soy, por el contrario, un acérrimo rival, digamos, del corporativismo. Creo que los corporativismos no son buenos en ninguna profesión. Sí, obviamente que en el Consejo deben necesariamente estar integrados por los fiscales, porque en definitiva a ellos están dirigidas las instrucciones, y es bueno, es necesario, es saludable que participen en la discusión. Luego, ¿en qué grado? Bueno, eso es un tema que debe determinar el legislador. Así como le digo que los fiscales necesariamente tienen que integrar este Consejo, está claro que el fiscal de corte también debe hacerlo, y está claro también que el Poder Ejecutivo, en definitiva, también tiene que hacerlo, porque es el Poder Ejecutivo está ejercido por quien fue electo por voto popular para llevar adelante una política y una política pública de seguridad, del cual esta política pública de investigación y persecución criminal forma parte. No sé si soy claro. Sí. Le propongo cercenarle de alguna manera al gobierno de turno la posibilidad de marcar líneas claras de política criminal, que no significa que pueda decirle a los fiscales qué es lo que tienen que hacer en un caso concreto, porque eso no es el caso. Creo que hemos tenido una buena introducción a propósito de qué son las instrucciones generales y a propósito de cómo funciona este Consejo Honorario. Le propongo que hagamos una pausa acá y después ya nos metemos en las resoluciones estas de este mes de marzo, ¿no? Ya volvemos a la entrevista con el doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación. En la entrevista central hoy estamos con el doctor Jorge Díaz, fiscal de corte y procurador general de la Nación. El tema instrucciones generales, ¿qué son y en qué consisten las que acaban de aprobarse ahora en el Consejo Honorario? Doctor Díaz, hablemos entonces de las novedades que hubo ahora, este mes, en ese Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la Fiscalía General de la Nación. Las resoluciones del viernes pasado, ¿no? Parten en ambos casos de planteos del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Fueron iniciativas del Poder Ejecutivo. En primer lugar, una aclaración. El viernes no se votaron instrucciones generales nuevas, sino que se propusieron modificaciones a instrucciones generales ya existentes. Ese matiz está complejo. A ver, explíquele un poquito. Porque básicamente, por ejemplo, cuando se incluye el abigeato dentro de los delitos de interés público en la persecución, la población puede quedar con la idea de que es solo el abigeato. En realidad ya hay un elenco de delitos que estaban desde antes, incluidos como delitos de interés público en la persecución, que siguen estando. Sí. Allí está el homicidio, allí está la rapiña, allí está el copamiento, la extorsión, los delitos de macrotráfico, los delitos sexuales, estoy diciendo de memoria, el lavado de activos. Bueno, ahí hay toda una serie de delitos que ya estaban incluidos ya habían sido declarados de interés público en la persecución, a los que se suma ahora el abigeato. ¿Y después, y en la otra resolución? Y en la otra resolución lo que se resuelve es incluir los delitos de microtráfico y los delitos previstos en lo relacionado con el comercio, los delitos de comercio de niños, niñas y adolescentes, comercio sexual contra niños, niñas y adolescentes. Lo que se hace es incluirlo en lo que se conoce como la matriz de priorización, que tendríamos que explicar un poco qué consiste. Empecemos por ahí, si le parece bien. A los delitos de microtráfico de drogas y violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces, se les da rango prioritario. Esto parte de una instrucción general de 2017 que define la priorización de esta manera: el mecanismo mediante el cual la Fiscalía General de la Nación define y aplica criterios para establecer un orden de prioridades en las investigaciones y judicialización de los casos que lleguen a su conocimiento. Se trata de una metodología de selección adecuada de casos prioritarios. ¿Podría traducirlo a términos prácticos?
Bueno, mire, yo hoy justamente leía un hilo de un médico respecto de la priorización dentro de los sectores a vacunar. Ah, bueno. Uh-huh. Y establecía, bueno, perfecto, vacunar hay que vacunar a todo el mundo, pero hay que establecer un orden de prioridad, Uh-huh. o sea, un orden de priorización entre los diferentes sectores, y por eso primero se van a atender tal o cual sector. Pueden haber, obviamente, diferentes criterios de priorización, y esas son definiciones de naturaleza político-institucional, por así decirlo. Entonces, nosotros tenemos una función que es investigar y perseguir los crímenes y delitos, junto con otras, pero esa es la función fundamental. Uh-huh. Perseguir todos los delitos al mismo tiempo y con la misma cantidad de recursos puede ser una buena intención, pero no deja de ser una utopía. No existe ningún estado del mundo en que ello se pueda hacer. Y si se pretendiera hacer, requeriría un volumen de recursos tan grande que no sería posible de sostener. Entonces, priorizar significa decir institucionalmente, bueno, ¿a qué delitos les vamos a dar prioridad? Es decir, ¿qué delitos vamos a atender primero y a qué delitos les vamos a dedicar mayor cantidad de recursos humanos y materiales en su persecución? Entendido. No significa que lo otro no se persiga. Uh-huh. Y básicamente en la matriz de priorización lo que pesa son criterios de gravedad e impacto. Es decir, aquellos delitos que son más graves y que tienen más impacto son en definitiva, cuando hablo de impacto no hablo de impacto mediático, por favor, hablo de impacto en lo que pueden generar como consecuencia en la sociedad en su conjunto, pero sobre todo en las víctimas. Uh-huh. En base a esos criterios de gravedad e impacto es que se van seleccionando los casos a los cuales se le va dando prioridad. Bien, vayamos ahora a lo que se resolvió. Que se priorice los delitos de violencia sexual, comercial o no comercial, cometida contra niños, adolescentes o incapaces. Uh-huh. Yo creo que se entiende, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Sí. Capaz que no hay mucho para discutir al respecto. Ahora, la otra decisión, la que también prioriza el microtráfico de drogas. Veamos esa. Para empezar, ¿qué es microtráfico? En realidad nuestra ley no distingue entre micro y macrotráfico. Esa es una distinción conceptual o académica más bien, ¿no? No hay una distinción legal en el Uruguay de qué es micro y qué es macrotráfico, pero desde el punto de vista académico, y diría que hasta desde el punto de vista popular, parece claro a qué nos referimos. El microtráfico es el que practica el dealer, digamos. El dealer y una boca de pasta base. Bueno, ahí está, el dealer muchas veces de escala muy mínima, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, ¿por qué se incluye este delito en la matriz de priorización? Y bueno, hubo una iniciativa del Poder Ejecutivo que está integrado, un gobierno que está integrado por un conjunto de partidos políticos que se presentó ante la ciudadanía, propuso una serie de medidas de seguridad y ganó la elección. Y dentro de las medidas de seguridad estaba la persecución a las bocas de pasta base y al microtráfico. Bien, pero hay objeciones, ¿no? Políticamente se define de que este delito debe estar incluido en la matriz de... En realidad la voluntad del Poder Ejecutivo era incluir estos y otros delitos como de interés público en la persecución. La propuesta inicial del Poder Ejecutivo era mucho más ambiciosa. Abarcaba el hurto, las lesiones, la receptación, por ejemplo. Exactamente, con lo cual prácticamente todos los delitos pasaban a ser de interés público en la persecución. Entonces, lo que hice yo fue hacer una propuesta intermedia, es decir, bueno, no, la propuesta del Poder Ejecutivo fue hecha el año pasado. Cuando todavía teníamos el sistema anterior donde el Poder Ejecutivo tenía un delegado en los 5 del Consejo. En ese momento hubo una oposición de los demás sectores y yo lo que hice fue una contrapropuesta. Bien, incluyamos el abigeato dentro de los delitos de interés público en la persecución y los delitos, estos dos delitos, incluyámoslos en la matriz de priorización y los demás, bueno, dejémoslo como está. Esa fue la propuesta alternativa que hizo el fiscal de Corte, bien, que fue aceptada en definitiva por el Poder Ejecutivo. Vio los argumentos en contra del presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa. Él dijo, perseguir así el microtráfico no tiene sentido. Comillas. Una política saludable de drogas debería ir tras los casos de macrotráfico. La dinámica del microtráfico refiere a pequeñas cantidades de sustancia, lo que lleva a que muchas veces quienes cometen este delito sean personas usadas por otros agentes que tienen mucho más trascendencia en el narcotráfico. Ir por ellos sirve para aumentar la cantidad de procesamientos y encarcelaciones, pero no sirve para atacar el problema del narcotráfico.
Usted que votó a favor, ¿qué dice sobre este otro argumento? Yo voté a favor en el entendido, y no quiero que esto se transforme en una discusión entre el fiscal de corte y la asociación de fiscales, porque en definitiva fue una discusión mucho más genérica que se dio y sobre un conjunto de propuestas. Yo hice una propuesta alternativa a la propuesta del Poder Ejecutivo, donde pretendía incluir en la matriz de priorización, que si quiere después podemos ver qué es lo que significa, porque cada una de estas dos cosas tiene consecuencias distintas. Es decir, incluir un delito en el elenco de delitos de interés público en la persecución tiene determinadas consecuencias, e incluir estos delitos en la matriz de priorización tiene otras consecuencias que no son las mismas. Eso me parece que es importante remarcarlo. Entonces, lo que se entiende desde el fiscal de corte es que hay una voluntad, en definitiva, una voluntad política en la persecución de determinados delitos, como las bocas de pasta base, no solamente por la persecución de la boca, sino porque está demostrado que existen un conjunto muy importante de delitos que se cometen en los alrededores de las bocas de pasta base. Es decir, la erradicación de una boca, en definitiva, tiene consecuencias no solamente sobre el tráfico de drogas, sino que cruza horizontalmente todos los demás delitos. En torno a las drogas se cometen homicidios, se cometen rapiñas y hurtos para conseguir dinero para comprar droga, se cometen delitos de extorsión, hay disputas por territorio. Es decir, no es solamente el fenómeno específico de determinada boca de pasta base, sino que eso se enmarca o se encuadra en una realidad muchísimo más compleja en el territorio que hay que tener en cuenta. Y esas fueron las razones por las cuales yo acompañé la propuesta del Poder Ejecutivo de que se incluyera este delito dentro de los delitos de la matriz de priorización, que significa que necesariamente ese delito va a llegar a la carpeta del fiscal, a la carpeta de investigación del fiscal, y que deberá necesariamente investigarlo. No le estamos diciendo al fiscal qué hacer luego de llevar adelante esa investigación, pero sí le estamos diciendo esto es importante, esto hay que investigarlo necesariamente y hay que llevar adelante. Porque podría pasar que no llegara al fiscal, dice usted. Sí, porque, a ver, en el sistema anterior llegaban el 60% de las denuncias que se hacían quedaban en la órbita policial. Solamente se comunicaban a la justicia el 60%, y de eso se investigaba aproximadamente el 12 o el 13%. Eso es así en todas partes del mundo, porque en muchos delitos no hay línea posible de investigación, otros, en fin, hay toda una serie de criterios, de cuestiones que pueden hacer que determinados delitos terminen no investigándose, no porque haya una voluntad expresa, sino porque la verdad muchas veces no hay ninguna línea de investigación. Entonces, que esté incluido en la línea de investigación implica que eso necesariamente llega a la carpeta del fiscal. Es una orden al fiscal para que cuando la policía lo convoque por teléfono y le informe, lo obliga en definitiva a llevar adelante una investigación. Y si por alguna razón esa denuncia la policía no le informa al fiscal, hay un segundo mecanismo, porque esa denuncia igualmente llega no al fiscal que está de turno, pero sí llega a la fiscalía a través del sistema informático. Y hay una oficina en la fiscalía, que es la oficina, la unidad de depuración, priorización y análisis, que revisa todas las denuncias, y si hay alguna denuncia que está dentro de la matriz de priorización que la policía no le informó al fiscal, se la asigna. Es decir, es esta oficina la que llama al fiscal y le adjudica este caso. Le propongo una segunda pausa y nos metemos en el final en lo que se resolvió con respecto al abigeato. Ingresamos en la tercera y última parte de la entrevista con el fiscal de corte y procurador general de la Nación, doctor Jorge Díaz. Con él estamos examinando lo que ocurrió el viernes cuando el Consejo Honorario de Instrucciones Generales de la Fiscalía General de la Nación resolvió que de ahora en adelante los fiscales deben priorizar en su trabajo los casos de microtráfico de drogas y violencia sexual contra menores. Además, para el caso del abigeato se dispuso que pase a ser un delito de interés público para la persecución penal. Doctor Díaz, vayamos a lo que se dispuso con respecto al abigeato. Se agrega ese delito, decía yo, a la lista de los de interés público para la persecución penal. ¿Explicamos qué supone ese rango?
Bueno, en realidad el mecanismo de la declaración de interés público en la persecución penal nace con la entrada en vigencia del Código de Proceso Penal, que establecía que aquellos delitos que fueran declarados de interés público en la persecución penal, no podían sobre ellos aplicarse el principio de oportunidad, es decir, entenderse que se trata... el artículo 100 regula el principio de oportunidad y faculta a los fiscales en determinadas hipótesis a no ejercer, a no iniciar la persecución criminal o a abandonarla. Eso no corre para los delitos que están incluidos en esta lista, donde necesariamente hay que continuar con la investigación hasta el final y perseguirlos. La segunda consecuencia era de que no se podían hacer acuerdos para la aplicación de la suspensión condicional del proceso. Esa consecuencia, bueno, ha quedado sin efecto por la sencillísima razón de que el Instituto de la Suspensión Condicional del Proceso, la Ley de Urgente Consideración, lamentablemente lo derogó. La tercera consecuencia era que necesariamente el fiscal debe procurar una pena privativa de libertad, es decir, que esa pena sea en todo o en parte privativa de libertad. Que no puede hacer por ejemplo, un acuerdo en un procedimiento abreviado y sustituir la pena privativa de libertad por libertad vigilada o por libertad vigilada antes de la LUC, libertad prueba con posterioridad a la LUC. Esas son básicamente las consecuencias que tiene el incluir el delito de abigeato en el elenco de delitos de interés público en la persecución penal. O sea que de ahora en adelante el fiscal va a tratar de que vaya preso desde el que trata de robar una oveja hasta el que arma una organización dedicada a acciones masivas, o al que mata a varias vacas. Es decir, en todo ese rango, en todo ese espectro de posibilidades, el fiscal va a procurar siempre la prisión. La prisión efectiva, que obviamente tendrá una graduación distinta. No es lo mismo quien integra una organización criminal, evidentemente se deberá ser sancionado o se procurará que sea sancionado con una pena más alta, y quien bueno, la graduación de la responsabilidad y por ende el monto punitivo se determinará en función de en función de la gravedad de la conducta. Lo que sí está claro que aún la conducta menos grave deberá el fiscal procurar que sea castigado con pena de prisión. Es como un aumento de penas, algo así. Es en definitiva que las penas sean efectivas. Ajá. Que se cumplan efectivamente, y eso también lo quiso la Ley de Urgente Consideración cuando incluyó al abigeato en aquellos delitos donde no se puede establecer la libertad prueba. Ahora, es decir, acá hay líneas de política criminal que surgen del legislador, y que también se trasuntan en las instrucciones generales, que están claras. Uno las puede compartir o no. Y de hecho yo no me estoy haciendo referencia a esta, pero de repente a otras no las comparto, pero bueno, en definitiva uno es un funcionario público que tiene una función. Nosotros dimos opiniones contrarias, por ejemplo, a la derogación de la suspensión condicional del proceso y a otras cuestiones, pero bueno, el legislador define, y una vez que el legislador define, lo que tenemos que hacer es aplicarlo. ¿No puede ser contraproducente este criterio? Usted estaba justamente refiriéndose recién a opiniones en un sentido o en otro, pero a ver, me gustaría conocer cómo lo observa usted. Contraproducente, decía. Se lo pregunto porque la instrucción general no obliga, por ejemplo, al juez ni al abogado defensor, ¿no? Entonces, puede darse algo así como esto que le narraba ayer, hablando con la producción de En Perspectiva, William Rosa, el presidente de la Asociación de Fiscales. Vamos a escucharlo. Pongámosle que se trata de un primario o de alguien que no es ni reiterante ni reincidente, le podría aplicar la libertad a prueba. Sin embargo, por la instrucción general, el fiscal no puede, en toda la pena que le va a imponer, le va a pedir al juez que le imponga a esa persona, poner que no sea privativa de libertad. Entonces, el fiscal no puede hacer ese pacto, con ese acuerdo abreviado con la defensa, en donde toda la pena sea sustituida por libertad a prueba. Entonces la defensa le dice: yo no acuerdo con usted, vamos a juicio. ¿Por qué? ¿Qué sabe la defensa? La defensa sabe que es muy probable que, teniendo en cuenta las condiciones, las características de la persona,
el juez en una sentencia de un juicio oral le va a imponer la pena de sustituida a la prisión por la libertad a prueba. ¿Qué dice usted, doctor Díaz? Yo no lo quiero corregir al doctor Rosa públicamente, pero el artículo 295 bis del Código de Proceso Penal establece que no procede la libertad a prueba, o sea, no se puede sustituir la pena privativa de libertad por la libertad a prueba cuando se trate de alguno de los delitos que se enuncian a continuación, y en el numeral 10 está el delito de abigeato. Es decir, que la hipótesis que él plantea no es posible. Uh-huh. Él no puede hacer un acuerdo sustituyendo la pena por libertad a prueba, y tampoco el juez lo podría disponer. Entonces, no sería ese el caso. Yo entiendo a lo que él se refiere, quizá obviamente eligió mal el ejemplo. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que se plantee técnicamente ese error desde su punto de vista, de acuerdo a lo que está señalando. Pero bueno... a ver, cuando tenemos modificaciones tan seguidos, nadie está exento de esto, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva, a lo que iba el doctor Rosa es a que en muchos casos esta instrucción general puede derivar en una pérdida de tiempo, no en una prolongación del caso, etcétera, ¿no? Sí, pero tampoco se puede, no es esta la hipótesis. No sería esta la hipótesis. Entiendo que muchas veces al establecer pero sobre todo las restricciones al proceso abreviado, uh-huh, son lo que en definitiva tienen esa consecuencia que establece que señala William, ¿no? Me parece que va más por ahí, y es verdad que eso sucede. También es verdad que la eliminación del instituto de la suspensión condicional del proceso genera ese tipo de efectos. Puede llevar a generar, o por un lado, la impunidad, o por otro lado el llevar a juicio necesariamente todos los casos con el consiguiente utilización de recursos humanos y materiales que no son que se necesitan para otra cosa, ¿no? Que siempre son finitos. También es verdad que lo que nosotros estamos percibiendo es que después de un crecimiento que hubo en el porcentaje de juicios orales durante hasta la mitad del año pasado, con posterioridad de la LUC, digamos, en lugar de aumentar los juicios orales, hubo una disminución. Uh-huh. Entonces eso también habría que analizarlo a la luz de los datos estadísticos y de la información relevante, ¿no? Mire, el fiscal Rosa ahora me plantea la aclaración de que habla del abigeato agravado, el 295, no del simple. Por ahí venía la diferencia de lectura. Bueno, puede ser. De todas maneras, yo creo que hay mecanismos estrictamente que tienen que ver con institutos del derecho penal. O sea, porque ¿cuál es el caso que al fiscal le duele? Al fiscal le duele muchas veces cuando estamos en una situación de prácticamente de estado de necesidad. Vamos a llamarle las cosas por su nombre. Cuando hay situaciones de estado de necesidad, y cuando hay situaciones como en la actual, donde evidentemente el desempleo aumenta y bueno, se dan toda una serie de circunstancias, es razonable que a veces a los fiscales les cuesta, pero bueno, para eso existen los institutos del derecho penal. Es decir, si estamos en un estado de necesidad, bueno, habrá un eximente del delito y ahí no se va a perseguir por una cuestión de estado de necesidad. Entonces, yo creo que ahí hay que buscar. Y hay una cosa que, a ver, la Fiscalía viene trabajando con las gremiales rurales desde hace ya 5 años. Hay un largo trabajo de capacitación y de sensibilización respecto de los diferentes estamentos de la justicia y de la policía relacionados con el tema de la seguridad rural. Es un tema que a la Fiscalía le ha preocupado y le ha preocupado muchísimo, y sobre todo entender que a veces uno puede considerar que el delito de abigeato está bien, protege la propiedad. Pero muchas veces cuando se cometen delitos de abigeatos no solamente se daña la propiedad. En muchos de esos casos hay un daño a la propiedad, hay un daño a la sanidad animal, puede haber un daño a la salud pública porque muchas veces ese animal se destina al consumo y recién fue inoculado o no está en condiciones de ser destinado al consumo, generando daños a la salud, y sobre todo genera muchas veces un daño porque ese animal de repente tiene una acumulación genética de un trabajo de mejoramiento, es el resultado del trabajo de mejoramiento genético de un productor durante muchos años,
y termina en una noche. Entonces, a veces hay que entender también al productor rural, o hay que entender también al productor rural cuando ve de repente en un rato cómo se le fue de las manos no solamente el patrimonio, que también es importante, sino también años de trabajo y de acumulación. Está bien. No, eso sin duda se entiende. La pregunta viene a propósito de hasta qué extremo llevar la persecución con prisión, ¿no? Dice un oyente, un joven roba un cordero y por esta vía gana una beca para un curso de narco en una cárcel. Uh-huh. Bueno, es una forma interesante de verlo. Con ese criterio podríamos derogar el abigeato. O sea, el punto medio siempre es lo que tenemos que tratar de buscar. Yo creo que culturalmente muchas veces los operadores del sistema de justicia tenemos una cierta desconsideración a lo que sucede en el medio rural. Y ahí perdóneme que me salga la beta de paisano, en el sentido de Su origen Arachán. Exactamente, porque muchas veces uno ve que algunos operadores del sistema de justicia creen que, bueno, una bicicleta es importante, una vaca no. Y hay un tema cultural ahí, que a veces lo tenemos matrizado. No necesito explicarle que una vaca no solamente vale mucho más que una bicicleta, sino, en fin, hay toda una serie de cuestiones, sino que además es cultural el tema. Es creer o repetir de que el que roba una oveja roba para comer. Uh-huh. Y lo que pasa es que los últimos procedimientos los que hemos tenido no es una oveja, son 2, 3, 4 ovejas. El que roba una vaca no roba para comer, miren. El que roba una vaca roba para faena clandestina. Y eso termina en milanesa y chorizo en la carnicería muchas veces. Y eso también implica una organización criminal. Entonces yo creo que a veces el tener una mirada un tanto despectiva de parte de algunos operadores del sistema sobre la seguridad rural, y hace que, bueno, que el legislador tome estas medidas. Doctor Jorge Díaz, fiscal de corte, procurador general de la Nación, le agradezco la entrevista de esta mañana. Creo que nos hemos empapado de un instrumento que probablemente dominábamos poco. Bueno, y ahora además sabemos de qué manera se lo está aplicando, en este caso concreto, con estas instrucciones generales, con las nuevas resoluciones que se adoptaron el viernes en el Consejo Honorario. ¿Volvemos a conversar en cualquier momento? Bueno, no, con mucho gusto, a la orden. Y este es un mecanismo nuevo. Como todo mecanismo nuevo, necesariamente requiere difusión, comprensión y discusión, porque usted vio que estuvimos discutiendo, o el sistema político discutió la integración del Consejo luego de varios años de experiencia. A mí no me gusta la solución que salió del Poder Legislativo, se lo digo con toda franqueza, no me gusta ese quinto miembro que aún no ha sido designado. Pero bueno, así están las cosas, quizá en el futuro podamos rediscutir esto y buscar una integración con 2 delegados de la Asociación de Fiscales, 2 delegados del Poder Ejecutivo y de repente el fiscal de corte. Creo que sería una integración mucho más equitativa. Y bueno, y las instrucciones obviamente son revisables, son instrumentos dinámicos que van cambiando en función de las diferentes iniciativas. Nosotros ahora, por ejemplo, y ya le doy una primicia, vamos a discutir el martes que viene una actualización de todas las funciones de la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver no con el sistema acusatorio, sino con el sistema no acusatorio. Todo lo que tiene que ver con el Código Viejo, lo que tiene que ver con las faltas, lo que tiene que ver con el proceso aduanero. Hay una propuesta mía, en ese sentido, de establecer allí también criterios de priorización, porque yo entiendo que necesariamente la representación del Estado en los procesos aduaneros debe ser asumida por la Dirección Nacional de Aduana, así como la representación del Estado en los sistemas tributarios es ya de hecho asumida hoy por la Dirección General Impositiva. ¿Dónde se va a dar esa discusión que ustedes proponen? Bueno, nosotros vamos a dar la discusión en el Consejo como criterios de priorización. Luego, esto para que esto ocurra, tendrá que haber un debate legislativo. Pero es algo que nosotros venimos empujando, y digo nosotros porque sé que el director de aduana también está de acuerdo, tanto como el anterior, de que ese rol debe ser asumido por la Dirección Nacional de Aduana. Pero eso requiere cambios legislativos, ¿no?
O sea que aquí estaríamos ante una revisión a instancias del fiscal de corte y procurador general de la Nación. También se puede operar de esa forma el Consejo Honorario, no solo por iniciativa del Poder Ejecutivo, por ejemplo. No. De hecho, creo que esta es la primera o la segunda iniciativa del Poder Ejecutivo de todas las instrucciones. Todas las demás instrucciones fueron iniciativa del fiscal de corte. Entendido. Que luego, obviamente, se discuten, se cambian, no es que... Que se quede tranquilo que no me dicen amén a todo, al contrario, pero la iniciativa, la carga de la iniciativa en general la tiene el fiscal de corte. Volvemos a retomar estos temas en cualquier momento. Bueno, a la orden. Hasta pronto. Ya volvemos, vamos en busca de la tertulia de este martes, hoy la mesa TIC concretamente.